muy pequeño, quería ser una cocinera. Después, empecé ya cuando tenía 6 años, quería ser Napoleón. Desde entonces, mi máxima ambición no ha hecho que crecer. Y ahora, lo que más me gustaría es poder ser nada menos que Salvador Dalí. Este es Salvador Dalí, perverso, polimorfo, anarquista, surrealista, excelso, divino, déspota supremo que rompe con todo, el Dalí poseído de un delirio furiosamente dionisíaco, el Dalí ávido de dólares, el Dalí inexuso y monárquico. Y por encima de todas las cosas, como siempre ha dicho y se ha autoproclamado, monarca. Curioso que a Salvador Dalí le conoce el mundo entero como pintor y sin embargo pienso que sus obras literarias son realmente importantes. ¿No habrá más un escritor que un pintor en Salvador Dalí? Mi padre, que era notario pero que tenía una cierta afición a las artes, decía que soy mucho mejor escribiendo que pintando. Y seguramente es verdad, porque los pintores somos muy burros, en general. En cambio, los escritores son mucho más inteligentes. Y si yo fuera menos inteligente, pues indiscutiblemente pintaría mucho mejor. El padre de Salvador Dalí, notario en Figueras, es un personaje que figura naturalmente inscrito, no ya desde antes en la biografía de Salvador Dalí, sino que diríamos también que es una constante a lo largo de su vida. ¿De qué manera el padre de Dalí y Dalí han sido al mismo tiempo gentes que se han amado y que se han odiado? Es el mito de Guillermo Tell. Mi padre me expulsó de la familia después de los desastres que tuve en la Escuela Real de San Fernando, sobre todo a propósito de un incidente, un consejo de disciplina. Vino el momento de examinarme de Historia del Arte, hicieron aquello de las bolitas, y a mí me toca Rafael. Entonces me dirijo al tribunal y digo, no me puedo examinar, porque yo, Dalí, sé tanto sobre Rafael, mucho más que los 3 profesores juntos, que no puedo examinarme. Y me echaron de la Real Academia de San Fernando. Y todas esas cosas, naturalmente, a mi padre le apesumbraban enormemente. Y ahí empezó entonces la discrepancia padre-hijo. Exactamente. Hasta expulsarme de la familia. Pero llegó luego la reconciliación en algún momento. Al final de su vida, sí. Hablemos de un hermano anterior a usted y que murió. Sí, murió de meningitis y parecía que daba pruebas de una gran inteligencia. Y entonces eso creó un mito que el doctor Pierre Romaguera ha escrito un libro, o lo está escribiendo, sobre los dioscuros. O sea que me hicieron una cosa muy buena y muy terrible al mismo tiempo. Mi familia me llamó el mismo nombre que el hermano muerto, Salvador. Y entonces yo estaba terrificado, tenía el terror de ese hermano muerto, y para diferenciarme del hermano muerto tenía que cometer todas esas excentricidades para afirmar constantemente que yo no era el otro hermano muerto, que yo era Dalí, el Dalí vivo. ¿El nombre cree usted que de alguna manera le ha marcado el llamarse Salvador? El hecho que el otro se llamaba Salvador. Eso sí, seguro. Pero independientemente de eso, no ha significado nada Francisco Pujols ha dicho que Salvador, como su propio nombre lo indica, está destinado a salvar la pintura moderna de la confusión y del caos. Gala entonces significa la aparición en la vida de Salvador Dalí del elemento liberador y catalizador al propio tiempo. Exactamente, y al mismo tiempo es mi inspiración. Es curioso que el primer Dalí de que se tiene noticia fuese precisamente un autorretrato, pintado en 1914 y que creo que se llamó Niño Enfermo. Exacto, sí. Donde pintaba usted al niño Salvador Dalí. Yo siempre estaba enfermo, que me gustaba mucho, en fin, para mí 38,5 era una temperatura ideal. Y además no ir al colegio y ser mimado, porque mis padres, como que el otro se había muerto, pusieron toda la ternura sobre el nuevo Dalí. Eso es natural.
Después se dejó usted influenciar bastante por el puntillismo. Todo, el futurismo, el cubismo. Todos los ismos. Todos los ismos. ¿Usted cree que eso era absolutamente necesario? Era una necesidad vital para Dalí atravesar por todos esos estadios informativos. ¿Y dónde está el más auténtico de los Dalís de esas épocas? Están en Figueras. Pero quiero decir, de esas épocas, el Dalí más puro, el más profundo, el más esencial, está en el surrealismo, está en el puntillismo. Yo siempre digo lo mismo, pero me equivoco. Está en mi último cuadro. Un artista total que, como los maestros del Renacimiento, aspira a fusionar arte y ciencia. La obra de Dalí refleja las principales teorías y descubrimientos científicos del siglo XX. Incluso su firma se inspira en una imagen científica. C'est une couronne de lait, une couronne liquide basée sur la morphologie. La corona líquida es la fotografía estroboscópica de la caída de una gota de leche. El ingeniero norteamericano Harold Edgerton produjo esta imagen en 1936. Dalí la usa por primera vez en 1938 y nunca la abandonará. La ciencia le acompaña toda su vida. En la cabeza de Dalí, el dodecaedro, el símbolo de una de sus obsesiones matemáticas. Detrás de esta excentricidad se esconde un mensaje matemático. Realmente entiendo que lo que nos quería dejar claro y manifiesto es que él entendía que el universo se estaba representando en la pintura mediante un dodecaedro de manera habitual y sistemática, y en el dodecaedro estaba implícita la divina proporción, el número de oro. Dalí abandona el surrealismo en los años 40. Crea un nuevo estilo, el misticismo nuclear, en el que unirá religión y ciencia. Las matemáticas tendrán un importante papel en su nueva etapa. Creo en Dios, pero no tengo la fe. Por las matemáticas y por las ciencias particulares, sé que es indiscutible que Dios tiene que existir. Parte de esa fe se la darán las proporciones divinas del número de oro, Phi. El número Phi es realmente sorprendente. No sabemos la razón por la cual todos los seres vivos crecemos con este sistema de proporciones. Esa singularidad que hace que no sepamos realmente qué es, pero que realmente está en todas partes, sigue teniendo ese carácter místico divino. De ahí que aparezca como divina proporción. Y probablemente por eso Dalí hace esta afirmación. Por eso yo ahora, que voy siempre a contrapelo de mi época, estoy buscando el arquetipo vitruniano, que después lo pasó a Lucas Pacioli, de la Divina Proporción. La obra de Pacioli, el autor renacentista que escribió el Tratado de la Divina Proporción, le apasiona, pero quien realmente le enseña a aplicar el número de oro es un matemático rumano, Matila Jica. Salvador Dalí conoce en Estados Unidos, en una de sus estancias en los años 40 del siglo XX, conoce a un matemático rumano llamado Matila Jica. Además de matemático, era filósofo, y este personaje fue el que retomó la obra que se había perdido a lo largo de la historia de Luca Pacioli sobre la Divina Proporción. En Estados Unidos pintará el primer cuadro en el que aplica la Divina Proporción. Utilizará la división en rectángulos áureos y trazará la espiral de Durero. Así surge la semitaza volante con anexo inexplicable de 5 metros de longitud. El matemático Jica le enseña más formas para representar el número de oro.
Una de ellas es la estrella pentagonal, el símbolo de los pitagóricos, una figura geométrica en la que el número de oro tiene gran presencia. Por ejemplo, la relación entre la diagonal del pentágono y su lado es el número de oro. Los segmentos AB y BC dan también el número de oro. Entre BD y DE también existe la divina proporción. El cálculo puede ser infinito. Así pues, la figura más divina es la que Dalí escoge para representar a su propia divinidad, a Gala. En la parte inferior del cuadro, Dalí deja constancia de su intención anotando los cálculos de Phi. Cuando Dalí vuelve a Portgigat, la relación con Jica continuará por carta. El matemático rumano le explica los detalles de un poliedro platónico, el dodecaedro, que Dalí utiliza para una de sus obras místicas más importantes, la Santa Cena. Pinta un dodecaedro formado por 12 pentágonos áureos. En el centro inscribe el cuerpo de Cristo. Además, los apóstoles están dispuestos utilizando esta proporción. Corpus Hypercubicus. Un hipercubo es un objeto geométrico de 4 dimensiones. Vivimos en un mundo de 3 dimensiones y no podemos imaginar esta clase de objetos. Solo podemos entenderlos por aproximaciones matemáticas. Del mismo modo que 4 segmentos de una línea pueden plegarse para formar un cuadrado, 6 cuadrados pueden plegarse para formar un cubo. Para formar un cubo de 4 dimensiones, un hipercubo, tendríamos que plegar 8 cubos de 3 dimensiones. Cristo y el hipercubo son representaciones tangibles de figuras de una dimensión superior. Dalí consigue su sueño: fusionar arte, ciencia y religión. En algunas de sus originales apariciones utiliza animales y vegetales que también contienen el número de oro. En cuanto al erizo, si nosotros le quitamos todas las púas que le protegen, ¿no?, y que forman parte de él, queda a la luz una estructura pentagonal muy clara en cuanto al crecimiento de este animal. En esta disparatada aparición también se encuentra el número de oro. Si dividimos la altura de la alcachofa entre su anchura de una sección de este fruto, aparece un número que está comprendido entre el número de oro y su raíz cuadrada. Pero también lo podemos ver observando la disposición de las distintas hojas. El Dalí showman, el Dalí pintor, el Dalí divino. Todos los Dalís que conocemos aplican de un modo u otro las proporciones del número de oro. Adiós. Adiós, muchachos.